Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 19 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En este capítulo veremos los temas crucifixión y muerte de Jesús, el costado de Jesús traspasado y Jesús es sepultado. Crucifixión y muerte de Jesús. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura, y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí al hombre. Juan 19, 1 al 5. Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo, gobernando el mundo conocido por más de 700 años. Cuando conquistaba un pueblo, Roma prometía que le daría buenas carreteras, la ley y el orden, la protección y la paz. Pero la vida continuaba bajo una dictadura. Roma gobernó con mano férrea. En los tribunales romanos, el inocente recibió justicia y el culpable también. Y el culpable no recibió misericordia, sino justicia. Lo interesante en todo esto es que el juicio de Jesús fue una de las farsas más grandes de la justicia de aquella época. Si Jesús era inocente, debía haber sido puesto en libertad. Si era culpable de la acusación presentada contra él, debía ser crucificado. Azotar a Jesús era enteramente ilegal. Pilato lo hizo porque creyó que esto aplacaría a los judíos. He aquí el hombre, fue la frase de Pilato. Y él era más que un hombre, era el Hijo de Dios. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Juan 19, 6 al 10. Es posible que fuera en ese momento que Pilato pidió agua para lavarse las manos. El agua pudo lavar sus manos, pero no pudo limpiar la culpa de su corazón. Pilato aún no estaba satisfecho y le llevó dentro nuevamente para continuar interrogándole. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Juan 19, 11 al 16. Hubo diferencias de pecado y de juicio en la conducta de aquellos hombres. Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato tenían el mayor pecado porque tenían más conocimiento del que tenía Pilato. De ahí en adelante Pilato procuró soltarle, no porque creyó en él, sino porque sabía que el Señor Jesús era un hombre inocente. Jesús estaba en manos de un político corrupto y no bajo el control de un verdadero juez romano, como Pilato debía haber sido.
Los dirigentes judíos estaban dispuestos a acusar a Pilato ante Roma de permitir la subversión, y Pilato no quería cargar con la acusación de traición, así que dejó que su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. El enlosado era el Litóstrotos, era el lugar de la justicia romana. Julio César siempre llevaba uno móvil consigo para que, a donde quiera que fuera, el Litóstrotos fuera levantado y allí pronunciara su juicio. Es notable la dignidad del Señor Jesús durante todo este proceso. Pilato fue obligado a hacer una elección. ¿Sería Jesucristo o César? Las autoridades religiosas judías fueron obligadas también a elegir, e hicieron su elección. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Juan 19, 17 al 22. Juan no nos dio una descripción minuciosa de la crucifixión. Hizo mención del lugar y dio muy pocos detalles. En el Antiguo Testamento, las ofrendas por el pecado eran llevadas y quemadas fuera del campamento, o sea, fuera del recinto sagrado a un lugar limpio, según Levítico 4:12, para que no contaminaran más al pueblo, ya que el pecado del pueblo había sido traspasado simbólicamente a tal ofrenda. Nuestra ofrenda por el pecado, el Señor Jesucristo, fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén. El escritor a los hebreos puso énfasis en el hecho de que nuestro Señor padeció fuera de la puerta, en Hebreos 13:12, es decir, fuera de la puerta y de las murallas de la ciudad. El título colocado en la cruz tenía la función de mostrar el delito cometido por el ejecutado. En el caso de Jesús, fue escrito en hebreo, el lenguaje de la religión, en griego, el lenguaje de la cultura y la educación, y también fue escrito en latín, el lenguaje de la ley y el orden. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 23 al 27. La ropa de Jesús seguramente era de campesino, pero buena, pues seguramente alguien se la había preparado, y los soldados echaron suerte sobre ella al pie de la cruz. Estos romanos no lo sabían, pero estaban cumpliendo las escrituras, concretamente el Salmo 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús llamó a María mujer, así como la había llamado en las bodas de Caná, incidente relatado en Juan capítulo 2. Su hora había llegado. Su resurrección aclararía el honor y la dignidad de ella para siempre, es decir, que su reputación quedaría reivindicada. Pero tendría que venir a Cristo por la fe, así como todos los demás creyentes. Y mientras él moría por los pecados del mundo, no la abandonaría. Sabemos que María oraría con los discípulos en el aposento alto después de su resurrección, según el relato de Hechos 1:14. Mientras viviera, Juan la tendría en su casa y la cuidaría, así como el Señor le pidió que hiciera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, 28 al 30. Juan destacó cuidadosamente que la escritura se estaba cumpliendo. Podemos mencionar aquí el Salmo 22, Génesis 22, Isaías 53 y Levítico 16. Hubo 28 profecías que se cumplieron mientras él colgaba en la cruz. La frase tengo sed fue el cumplimiento del Salmo 69, 21. La redención de cada uno de nosotros fue consumada. En su informe al Padre en Juan 17:4 él había dicho: he acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso dijo: consumado es. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo, y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan 19, 31 al 37. La primera profecía que Juan mencionó se cumplió. Decía: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, según el Salmo 34:20. La segunda profecía todavía tiene que cumplirse. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, según Zacarías 12:10. Pero Zacarías dijo que Él vendrá de nuevo, y que cuando venga mirarán a Él a quien traspasaron y llorarán. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 38 al 42. Los dos hombres que tocaron el cuerpo de Jesús eran hombres eminentes. José de Arimatea era rico y Nicodemo era principal entre los judíos, el que había venido a Jesús de noche. Los dos eran discípulos secretos y ahora, por primera vez, se identificaron abiertamente. En aquella época preparaban el cuerpo frotándolo con perfume de mirra y aloes y después lo envolvían con cintas de lienzos. De esta manera, el cuerpo quedaba cerrado herméticamente, manteniendo el aire fuera. Juan hizo mención especial de que envolvieron el cuerpo en los lienzos usando las especias, porque este era un detalle muy importante para él. Usted recordará que por la mañana del día de resurrección, cuando Juan llegó al sepulcro, vio los lienzos allí sin el cuerpo y entonces comprendió que había tenido lugar la resurrección y creyó. Pero tuvieron que apresurarse debido a la llegada de la Pascua y aparentemente no pudieron terminar por completo el proceso de embalsamamiento. Esto explicaría por qué las mujeres trajeron más especias e hicieron planes para ocuparse del cuerpo del Señor después del día de fiesta. Conclusiones. Aunque Pilato creyó en la inocencia de Jesús, no quería cargar con la acusación de traición, así que dejó que su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. Aún en la cruz, Jesús mostró compasión especial por aquella mujer que fue su madre terrenal, encargándola al cuidado de Juan. El sacrificio de Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, pero sobre todo cumplió la obra redentora que el Padre había definido desde el principio.
El testimonio de José de Arimatea y de Nicodemo demuestra el impacto del mensaje de Jesús en los fariseos de la época, ya que hubo muchos convencidos por su mensaje. Evaluación y reflexión. Ante los ojos de los judíos, ¿qué ley había violado Jesús? ¿Cuánta autoridad tenía Pilato sobre Cristo? ¿Cómo describe Isaías la actitud de los judíos hacia Cristo en Isaías 53:3? ¿Por qué razón dijo Jesús, tengo sed? ¿Qué consumó Jesús en la cruz? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.